think we have all of our panelists here in attendance. I'm just going to cross check. Yep. Okay. So I think we'll transition into Spanish now and kick off this next panel. And I'll start by thanking everybody for being here again. And muchas gracias también a Iván Rebolledo, Eduardo Gamara, Daniel Sobato, Presidente Solís y Presidente Leonel Fernández y otros que han ayudado a organizar este gran evento. Mi nombre es Guy Mettel y soy el director ejecutivo de Global Americans. Global Americans, como muchos aquí ya saben, es un think tank con oficinas en Washington que se dedica al fortalecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y el resto de las Américas y el Caribe, enfocándose más que todo en temas de derechos humanos, el desarrollo y la democracia. Hoy, antes de la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, queremos abrir una conversación sobre lo que quieren ver América Latina y el Caribe en la cumbre, desde el punto de vista de un sector amplio de la región. Durante este evento los invito a todos a utilizar la función de pregunta y respuesta si tienen una pregunta o una experiencia para compartir. En un momento seguiré con una introducción de nuestro panel, pero de nuevo, si alguien en la audiencia quiere preguntar algo, por favor, no duden en usar la función de pregunta y respuesta. Bueno, pues con nosotros hoy tenemos Mauricio Alarcón Salvador, Claudia Escobar Mejía, Oscar Gamboa, Luis Felipe Duchesela y Verónica Arias. Un poquito más sobre nuestro panel. Mauricio Alarcón Salvador es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el Contacto Nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Es abogado y máster en Dirección y Gestión Pública. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. También Mauricio es fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Claudia Escobar Mejía es abogada y profesora distinguida de la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos. También dirige la organización no lucrativa Be Just, la cual se dedica a promover el Estado de Derecho a través del fortalecimiento de las instituciones del sector justicia y también apoyar iniciativas anticorrupción. En Guatemala, Claudia ejerció como jueza de instancia y magistrada de apelaciones y por su compromiso con la democracia y la libertad, la búsqueda de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, fue reconocido con el Democracy Award por la organización National Endowment for Democracy en una ceremonia bipartidista en el Congreso de Estados Unidos en 2017. Luis Felipe Duchesela es el asesor principal para asuntos de los pueblos indígenas para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Luis Felipe asesora a USAID en asuntos relacionados con los derechos, necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas a nivel internacional. Luis Felipe se incorporó a la USAID después de trabajar muchos años como asesor mundial sobre pueblos indígenas en el Banco Mundial y anteriormente Luis Felipe se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación por la Conservación de la Amazonía, como director regional de Rainforest Alliance y también fue el primer secretario nacional de Asuntos de Pueblos Indígenas y Minorías Étnicas de la República del Ecuador. Oscar Gamboa es actualmente ministro consejero en la Embajada de Colombia ante los Estados Unidos. Oscar ha sido gobernador encargado del departamento de Chocó. Se ha desempeñado como director del programa presidencial para la población afrocolombiana y director de la Comisión Presidencial para el Progreso y propuestas en beneficio de la población afrocolombiana, Palanquera y Raizal. Actualmente también ejerce de nuevo y por solicitud
de un grupo de alcaldes como director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendientes. Y finalmente, Verónica Arias es la asesora de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas sobre el cambio climático, liderando las negociaciones globales por los gobiernos locales en los marcos de las Naciones Unidas. Antes, Verónica era la ex secretaria de Medio Ambiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Verónica fue reconocida en 2020 como una de las 100 líderes latinas más influyentes en materia de cambio climático, y también en 2020 fue reconocido como una de las 10 mujeres líderes más importantes de Ecuador. Bueno, ahorita empezamos con nuestras preguntas y quiero empezar con una pregunta para todos, empezando quizás con nuestro querido amigo Oscar Gamboa. Oscar, el mantra de la 9ª Cumbre de las Américas es construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, bajo el cual se contemplan los siguientes 5 pilares temáticos: salud y resiliencia en las Américas, nuestro futuro verde, acelerar la transición a la energía limpia, transformación digital y gobernanza democrática. ¿Cuál de estos pilares parece más complicado para instituir el cambio requerido y cuál te da más esperanza? Y también, pues, ¿cómo pueden hacer que la cumbre de Los Ángeles sea una cumbre de éxito? Buenos días y muchas gracias, Kai, a colegas del panel. Me honra mucho compartir con ustedes este momento. Bueno, empezando por la última parte de la pregunta de cómo considero que sea una cumbre exitosa, la que estamos a puertas de realizar en Los Ángeles. Yo lo resumo con las siguientes palabras: que sea una cumbre que genere la sensación de que realmente existe un bloque en el hemisferio occidental, que el problema, que se sienta que el problema de un país de la región significa mucho para los otros países de la región en la perspectiva de buscarles solución o coadyuvar con las soluciones, entendiendo lo que Richard expresó en la introducción, de que este tipo de eventos no son para resolver problemas puntuales de los países, pero lo que sí se observa es que los problemas puntuales de los países se convierten en problemas puntuales en otros países y en suma son problemas de la región. Segundo, que realmente en la cumbre haya una agenda y unos resultados que reflejen el sentir de los pueblos. Claro, observo los 5 temas los 5 topics que se han planteado, pero hay que conectarlos un poco con las realidades del día a día de la gente, porque a veces encuentra unos títulos o subtítulos que dan la sensación de que son expresiones muy técnicas y que el señor que está en el sur del continente o en Centroamérica o en Latinoamérica en general, desde luego, pues no entiende de qué le están hablando. No, eso también hay que traducirlo a un lenguaje que lo entiendan los hermanos indígenas, mis hermanos afrocolombianos y en general todas las expresiones sociales, étnicas y de cualquier tipo en nuestro hemisferio. Tercero, que haya una gerencia post-COVID, que realmente le permita valorar el sentido de realizar las cumbres. Y para ello necesitan que entidades como la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues lideren la implementación o materialización del statement, porque a veces pues las cumbres dejan unos statements muy esperanzadores, pero las ejecuciones de esos statements son a su vez desesperanzadores. Y esta vez, ante los desafíos que tenemos en el hemisferio y en el mundo en general, necesitamos que esa gerencia post-cumbre realmente genere esperanza
y esta esperanza se genera a partir de que se cumpla o al menos se procure avanzar en la implementación de lo que se haya acordado. Y la primera parte de la pregunta de estos temas, ¿cuál es el más desafiante? Pues indudablemente la gobernanza democrática, porque pues estamos viendo que claro, la democracia nos permite diferir, la democracia nos permite discrepar, pero la democracia también nos impone que en la diferencia hay que construir, y lo que estamos observando es que en nuestro hemisferio hay algunas expresiones de gobernabilidad y gobernanza que obviamente plantean ideologías diferentes a las que tradicionalmente imperaba en nuestro hemisferio, y esto no nos ha servido para practicar la democracia, que es en medio de la diferencia trabajar por sacar nuestras naciones adelante, y más bien se han convertido en verdaderos tinglados de boxeo para estar en un escenario que francamente desdice mucho del concepto de la democracia misma. Y cerrando ya esta respuesta, para no usar del tiempo, pues obviamente hay escoger como en los reinados cuál es más importante es injusto, pero indudablemente que la transversalidad, este tema del COVID, pues sumió a nuestros países y al mundo entero en unas externalidades que rayaron con lo económico, que rayaron con el tema de empleo, y apenas estamos saliendo adelante. Yo creo que ahí se necesita en la resiliencia en las Américas a partir de lo que pasó con el COVID. Tenemos un eje de singular importancia, y obviamente el tema ambiental. Mire, el tema ambiental yo lo pongo inclusive en primer plano, porque es que el planeta es una casa colectiva de la raza humana, y cuando esa casa colectiva está seriamente amenazada por todo el tema de cambio climático, pues quiere decir que si no nos priorizamos para cuidar nuestra casa, las generaciones que vienen no van a tener casa donde vivir. De manera que el futuro verde es un tema para mí relevante, que transversaliza todo lo transversalizable en la perspectiva de que tengamos un planeta donde vivir. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Con eso quizás voy a preguntarle a Verónica, que es nuestra experta acá sobre temas ambientales. Verónica, la misma pregunta para ti en cuanto a las oportunidades y los desafíos de la cumbre, pero quizás con un enfoque en lo que ves como oportunidades en temas ambientales. Claro que sí. Definitivamente coincido con Oscar que la pandemia del COVID-19 expuso la desigualdad económica persistente ya en todo el hemisferio occidental. Esta novena cumbre de las Américas presenta una oportunidad, sin duda alguna, para galvanizar el apoyo al desarrollo económico, pero que sea sostenible, incluso sostenible para la región. Creo que es importante mencionar el último informe de la CEPAL de las Américas, que predice que para el 2022 la región solo crecerá un tercio de lo que creció del 2021 y tendrá un desaceleramiento más que el resto del mundo. Por otro lado, los desastres climáticos le costaron no solo a la región, a Estados Unidos aproximadamente 145.000 millones el año pasado, en el 2021. Y el precio de ajustarse al cambio climático en los países de la región aumentará de 70.000 millones hasta 500.000 millones para el 2050. Esto significa que la región deberá tomar medidas audaces hoy para priorizar el crecimiento económico, pero que sea renovable y con un enfoque de inclusión de las comunidades vulnerables. Entonces, frente a esta cumbre de las Américas que se viene ahora en junio, los líderes van a tener que tener respuestas no filosóficas, sino de acción. Los líderes deben construir un consenso para apoyar la transformación hacia un desarrollo económico, pero que sea ambientalmente sostenible, inclusivo y resiliente. Tendremos que adaptarnos a los embates ya del cambio climático. ¿Cómo hacer eso? Será a través de una inversión que incluya a las comunidades más pobres, porque es una región de inequidad, y que además experimentan
ya un daño desproporcionado debido al cambio climático. Entonces, si estamos hablando de una cumbre sobre resiliencia, transformación verde, futuro verde, definitivamente creo que el rol a nivel nacional es importante, pero también a nivel subnacional, y la de diplomacia de ciudades cada vez más va a tener un rol muy, muy importante. Creo también una oportunidad para crear soluciones basadas en la naturaleza. El hemisferio posee grandes recursos naturales para inclusive liderar al mundo en un crecimiento sustentable e innovador. Más del 58% del suministro de litio del mundo está en Bolivia, en Chile, en Argentina. La segunda hidroeléctrica más grande del mundo está entre Brasil y Paraguay. Tenemos recursos marinos enormes en el Caribe. Brindan amplias oportunidades para todo lo que es energía solar, eólica en alta mar. Existe talento, creatividad para desarrollar producción de energía sostenible. ¿Cómo articularlos? ¿Cómo mirar más allá de aquellos emprendimientos y escalas muy chiquitas para ampliar una muy buena relación entre todos los países de la región de las Américas? Creo que es el gran desafío. Y como mencionaba, la evolución de una diplomacia mundial de relaciones internacionales en una diplomacia de ciudades, que son aquellas que están en la primera línea, porque son las que enfrentan la migración, el cambio climático, los problemas de COVID, etcétera, no puede esperar que los gobiernos nacionales lo resuelvan todo. Las ciudades pueden ser incubadoras de mejores prácticas, de mejores iniciativas y de mejores oportunidades que puedan y que son, de hecho, están más cercanas a la comunidad. Gracias. Gracias, Verónica. Luis Felipe, Oscar habló sobre los pueblos indígenas, entonces quiero darte la palabra con esta misma pregunta. Ahora eres el arquitecto de un nuevo programa de USAID, la política para promover los derechos de los pueblos indígenas, el PRO-IP. ¿Cómo pueden los líderes en la cumbre establecer una serie de lineamientos o estrategias para que puedan ser más efectivas al relacionarse con los pueblos indígenas e incorporarlos en los procesos de diseño de sus programas? Muchas gracias, Guy, y un placer estar aquí, un privilegio estar con los panelistas y los demás participantes. Sí, bueno, quiero también responder un poquito a la pregunta general que hiciste, ¿no? Yo veo que el pilar más complicado es definitivamente la gobernanza democrática, pero paradójicamente pienso que la segunda parte de tu pregunta de cuál me da más esperanza, tengo que decir que es la gobernanza democrática. O sea, lo que quiero decir con esto es que a pesar de que es lo más complicado, pienso que debemos todos depositar nuestra esperanza y nuestro ánimo en mejorar esa gobernanza democrática para bien de los países de las Américas, ¿verdad? Ahora, yo pienso que para que exista esa gobernanza democrática tiene que haber una serie de factores, como todos sabemos, ¿no? Pero uno de los factores importantes es la participación y la inclusión de los distintos sectores sociales de un país. El uso de un enfoque y una estrategia de diálogo muy, muy diferente al que los gobiernos han venido usando hasta la fecha. Tiene que cambiar radicalmente las estrategias de diálogo con la población civil, con la sociedad civil, con miras a que haya esa verdadera participación e inclusión. Y en ese sentido, pienso que los gobiernos deben hacer un esfuerzo importante. Yo me atrevería a decir que deben priorizar, prácticamente todos los países de América Latina deben priorizar un diálogo serio
respetuoso, sostenido con los pueblos indígenas y con los afrodescendientes de nuestro continente. Pienso sinceramente que esto es un tema olvidado, es un tema descuidado y es un tema muy mal manejado por los gobiernos. Y no es cierto que hay países en América Latina que pueden sentirse eximidos de hacer esto en virtud de que dicen, no, es que la población de mi país, la población indígena de mi país es del 5% y los afrodescendientes son el 1%, el 2%, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una falsa creencia porque resulta que los pueblos indígenas pueden ser un porcentaje bajo en algunos casos, en otros casos es un porcentaje importantísimo, como el caso de Guatemala, Perú, Bolivia, etcétera. Pero tomemos el caso de Colombia, por ejemplo, donde quizás el 5% de la población es indígena, pero a través del proceso, de un proceso serio de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, cerca del 25% del territorio colombiano es legalmente de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, yo quisiera, y quizás en la siguiente ronda de preguntas, Guy, podemos ahondar más, pero yo pienso que los pueblos indígenas y los afrodescendientes han sido descuidados especialmente en el aspecto que Verónica muy bien lo mencionó y otros panelistas, que es el desarrollo económico. Le tenemos miedo al tema de desarrollo económico al toparlo con los pueblos indígenas y pienso que debemos perder ese miedo. Y los pueblos indígenas nos pueden ayudar a los países, nos pueden ayudar a los países enteros a tener una visión dramáticamente diferente sobre el desarrollo económico. Un desarrollo económico sostenible, un desarrollo económico más humano, un desarrollo económico respetuoso con la naturaleza, un desarrollo económico respetuoso con nuestras culturas. Y más allá todavía, los pueblos indígenas, como sabemos, manejan grandes sectores de la economía, ¿no? Proveen de alimentos a las ciudades. Las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes en Perú son café producido grandemente por pueblos indígenas. Y así podemos seguir con muchos otros productos. Quisiera parar ahora, pero sí me gustaría en una próxima ronda de preguntas profundizar más sobre esto, porque pienso que hay una oportunidad que se está perdiendo al no enfrentar seriamente el tema de los pueblos indígenas y los afrodescendientes en una cumbre como la que va a haber en Los Ángeles. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Claudia, voy a enviarte la misma pregunta. ¿Cómo podemos hacer que la cumbre de Los Ángeles sea una cumbre de éxito? Y quizás otra más. Ya sabemos los pilares temáticos de la cumbre. ¿Hay algún tema o algunos temas que no estén en la agenda, pero debería de estar? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas inquietudes desde mi perspectiva. Bueno, mira, creo que los temas que se han planteado y que la cumbre pretende abarcar son bastante complejos y necesita de distintas estrategias para poderlos abordar. Sin embargo, desde mi perspectiva, lo más complejo es en realidad promover la gobernanza democrática. Ya lo decían algunos de los expositores antes que yo, como Oscar Gamboa en este panel, que este es uno de los temas tal vez con mayores desafíos. Porque además existe un reto importante y creo que es algo que tiene que ser muy visible, que es la lucha contra la corrupción. La Cumbre de las Américas en 2018 trató este tema, llegó a algunos acuerdos, sin embargo, muchos de esos acuerdos no han avanzado. Otro tema que tiene que estar presente en estos debates es la falta de independencia judicial. En algunos países, y yo hablo desde la perspectiva de Guatemala y los países de Centroamérica, hemos visto cómo las instituciones de justicia han sido tomadas y prácticamente controladas por sectores poderosos. Sería necesario que los
los países democráticos que participan en la cumbre puedan enfocarse en estos temas y tratar de hacer un esfuerzo conjunto por un fortalecimiento institucional, especialmente del sector justicia. Vemos en la región centroamericana, con la excepción de Costa Rica, que aparte de la pandemia del coronavirus, se ha desnudado realmente la pandemia de la corrupción. Y esto es muy preocupante porque si no tenemos instituciones sólidas, tampoco tenemos herramientas para combatir la corrupción. Sabemos que muchos de los líderes que han estado en estas cumbres, posteriormente cuando dejan el poder, son investigados y en algunos casos sancionados a nivel internacional, como en el caso del presidente de Honduras recientemente, que está siendo juzgado en Estados Unidos por cometer algunos hechos ilícitos. Eso demuestra que dentro del país no existen las herramientas para poder combatir esos flagelos. Por eso creo que es importante que los países que tienen indicadores de democracia más sólidos puedan hacer un esfuerzo conjunto y combinar, digamos, estas actividades que son de llegar a acuerdos únicamente en papel, que se puedan realmente aterrizar en acciones más concretas que beneficien pues a todos los ciudadanos y especialmente en el que puedan tener acceso a la justicia de forma imparcial, únicamente. Gracias, Claudia. Y Mauricio, la misma pregunta para ti. ¿Cómo pueden hacer que la cumbre de las Américas sea una cumbre de éxito y cuál de los pilares de la novena cumbre te parece más complicado para instituir el cambio requerido? Guy, buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este espacio con los colegas que desde distintos ámbitos vienen trabajando a favor de la democracia, la gobernabilidad y algunos otros ejes, precisamente de aquellos que se van a abordar en esta nueva edición de la Cumbre de las Américas. Nos han dado a conocer varios pilares temáticos, 5 para ser exactos, pero voy, así como quienes me antecedieron en la palabra, a hacer énfasis en la importancia de trabajar en el de gobernanza democrática. Si bien es cierto que para muchos hablar de salud y resiliencia, de medio ambiente, de naturaleza, de transición energética es vital, nada de esto es posible si es que no contamos con bases sólidas que nos permitan recuperar de manera plena la democracia en una región que cada vez está más convulsionada y donde cada vez, incluso sobre las cifras que nos han presentado en varios países ya, en el Latinobarómetro, se confía menos en la democracia, se confía menos en las instituciones e incluso se llega a justificar un gobierno autoritario o hasta dictatorial para garantizar ciertas condiciones de salud, de educación o de acceso a servicios básicos. Creo que además una cumbre convocada en este caso no solo por la OEA como el gran paraguas regional, sino por un país que promueve y defiende valores democráticos, es vital que este sea el norte. Complicado en estos momentos, sin duda. Estamos viendo que incluso a través de la herramienta de Q&A nos están haciendo notar los impases de las últimas horas, en el que algunos países del Caribe específicamente han dicho que si es que no se invita a todos los miembros, simplemente ellos tampoco asistirán. Y ahí estamos viendo cuál es el valor que se le da a la democracia y a la gobernanza democrática, incluso en nuestros países hermanos. ¿Cómo puede uno sentarse a hablar de democracia, de gobernabilidad, de transformación digital, cuando hay países donde ni siquiera hay una buena conexión a Internet? Mantener una reunión en este momento, probablemente con colegas de Venezuela, y creo que muchos de ustedes lo han vivido, resulta prácticamente imposible porque el Internet se cae, porque se les corta la luz o porque simplemente muchos, por cuestiones económicas, no tienen acceso a al Internet, que es ahora incluso considerado un servicio básico para muchos países de América Latina y del mundo. Así es que creo que además hay un reto enorme, Guy, y con esto termino para no tomarme mucho tiempo, y es el hecho de que cada cumbre plantea nuevos ejes temáticos, plantea nuevos retos y unas hermosas declaraciones. Ciudadanía y Desarrollo, en el último periodo, junto a otros capítulos de Transparencia Internacional, entró a formar parte de una iniciativa de un observatorio ciudadano de corrupción de las Américas, para que la declaración de una cumbre no sea simplemente un papel que de año a año se renueva, sino que se pueda ver
cuál es el nivel de compromiso de nuestros gobiernos con aquellos adquiridos en ese espacio, donde todos sonríen para la foto, donde todos firman y dicen que entre cumbre y cumbre trabajarán en implementar cambios y transformaciones. Y mira qué crítico es que cuando tenemos un problema tan serio, no solo en Ecuador, sino en toda la región, diría yo, como el de la corrupción, que Claudia acertadamente lo ha mencionado hace un momento, el nivel de cumplimiento de aquellos compromisos que formaron parte de la Declaración de Lima deja mucho que desear. Yo creo que hay, en lugar de estar abordando nuevos pilares temáticos, nuevos temas o nuevos compromisos, establecer un mecanismo permanente de seguimiento y de monitoreo serio y real de lo que nuestros gobiernos cada cierto tiempo firman, porque los principales perjudicados de aquellos compromisos incumplidos no son, como ya lo decía Claudia, gobernantes que incluso después son perseguidos por la justicia al estar involucrados en cierto tipo de casos, sino los ciudadanos, que tenemos un interés de recuperar la confianza y la credibilidad en nuestras instituciones y sobre todo de recuperar la confianza y la credibilidad en la democracia, que como ya se dijo en su momento, con todos los defectos que tiene, sigue siendo el mejor sistema de gobierno que conocemos. Muchas gracias, Mauricio, por esos comentarios. Quiero volver a ti, Oscar, y quiero pues preguntarles a todos sobre algo que dijo el profesor Feinberg en sus comentarios, sobre la importancia de la sociedad civil. De acuerdo a la ONG alemana Transparency International, en el año 2021, América Latina presenció fuertes golpes a la libertad de expresión, prensa y de asociación, derechos civiles y políticos fundamentales. ¿Cuál es la importancia de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y en la gobernanza, como hemos dicho, y cuentan con el respaldo necesario? En tu punto de vista, Oscar. Gracias, Guy. Hombre, yo una de las pausas que creo que es importante hacer es ¿a qué estamos llamando sociedad civil? Obviamente todos tenemos un concepto, pero desde el punto de vista político y de gobernabilidad hay que aterrizar un poco para poder tener unos targets democráticos bien claros, porque a veces la sociedad civil la narramos, la expresamos, la destacamos, pero cuando uno va underground y mira la realidad de la sociedad civil, se encuentra que como que no existiera. Y eso es un golpe profundo al ejercicio de la gobernabilidad y la democracia. Y obviamente la importancia radica en que realmente se trabajen diálogos serios con la sociedad civil. Primero se identifique, pero identifique no es contarlas, es valorarlas e incorporarlas donde sean incorporables para fortalecer los cimientos de la institucionalidad misma, de las democracias locales mismas. Porque es que, por ejemplo, se habla del tema de la corrupción. Uno dice, bueno, la corrupción es causa o es consecuencia de. Y obviamente, pues cuando la sociedad civil no cuenta con instrumentos reales, no escritos, sino practicables, con dotación para ejercer esa veeduría y ese control, esa accountability social de sus propios gobiernos, pues obviamente el desorden impera y la corrupción es incontrolable, porque las instituciones no tienen tracción en las ruedas para ejercer su papel. Y obviamente cuando yo hablo de que la sociedad civil la identifiquemos y la incorporemos, es para que la escuchemos, es para que nos enriquezcamos de los aportes de la sociedad civil, porque en últimas son las vivencias diarias que le dan el conocimiento real de la situación y de la vida misma para que a sus gobiernos subnacionales o a las entidades multilaterales o a los gobiernos nacionales pues tengan unos feeders, unos alimentadores que les cuentan, que les dan realidades para que se reaccione con realidades y no con narrativas y titulares de prensa que lo que generan es frustración. Y miren, para terminar y ser muy breve, los problemas de migración, sí, claro, la pandemia nos disparó, nos potenció esas debilidades, esos déficits sociales. Pero el problema de la migración viene porque la gente está buscando dónde poder vivir dignamente y esas asimetrías generan de que la gente busque quien esté más arriba de la pirámide desde el punto de vista
de capacidad de vivir dignamente. Entonces, si nosotros nos enfrentamos esas realidades incorporando a la sociedad civil para enfrentar esos problemas de pobreza, desigualdad, y lo curioso es que los entornos donde vive la sociedad civil, sobre todo los periféricos, son riquísimos como oferta ambiental, pero resulta que esa riqueza contrasta con esa pobreza absoluta y esa base inferior de la desigualdad. De manera que la sociedad civil no solamente es importante para narrarla, sino importante para incorporarla y enriquecerse de ella, para efectivamente fortalecer democracias y fortalecer gobernabilidad. Gracias, Oscar. Claudia, Oscar empezó su respuesta con un comentario de la corrupción como causa o consecuencia de. Como usted bien sabe, el enfoque de la última cumbre de las Américas en Lima en 2018 fue la corrupción. ¿Cómo ha transformado la cooperación internacional en este tema durante los últimos 5 años? Mira, lamentablemente creo que ha habido grandes retrocesos. Vimos cómo durante una época se avanzó en temas de lucha contra la corrupción a través de la cooperación internacional y se crearon distintos mecanismos en Centroamérica. Específicamente hubo una comisión internacional contra la impunidad que logró llevar a cabo investigaciones y casos ante la justicia. En Honduras también hubo una misión internacional de la OEA, la MAXI, que también contribuyó a estas investigaciones de sectores poderosos, especialmente de casos donde estaban involucrados actores políticos. Sin embargo, vemos que en los últimos 5 años ha habido un retroceso enorme. Hay un dicho que en inglés dice, when you fight corruption, corruption fights back. Cuando tú combates la corrupción se defiende y combate de regreso. Y creo que estamos ante unos enormes desafíos porque quienes promueven la corrupción y generan más corrupción muchas veces son actores que no están claramente identificados, y estamos hablando del crimen organizado. El crimen organizado, con sus distintas variantes, tiene mucho poder y tiene muchos recursos y sabe actuar dentro de estados que son más débiles o estados que prácticamente son estados fallidos y ellos mantienen el control. Hemos visto cómo en las últimas décadas pues hemos perdido la democracia en países como Venezuela, como Nicaragua, pero eso no significa que no haya países que están a las puertas realmente de caer bajo el control del crimen organizado, si es que no lo han caído ya. Estamos viendo en Centroamérica países donde el fiscal general o la fiscal general son señalados de cometer graves delitos que están desde la comunidad internacional identificados como actores corruptos. En el caso de Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras está señalada en esa lista. También hay funcionarios de El Salvador, también hay funcionarios de Honduras. Entonces, ¿cómo podemos tener confianza en unas instituciones donde los actores principales están siendo cuestionados por la comunidad internacional? Creo que aquí hay una gran oportunidad de empezar a pensar cómo creamos realmente instituciones regionales que sean capaces de enfrentar estos desafíos hacia un futuro que nos permita pensar en sociedades pues más democráticas, más libres y más seguras para todos los ciudadanos. Gracias, Claudia. Mauricio, la misma pregunta para ti. ¿Cómo ha transformado la cooperación internacional en temas de corrupción durante los últimos 5 años? Y cómo, como acaba de decir Claudia, cómo podemos inspirar confianza en las instituciones democráticas? Yo parto de la necesidad de contar con instituciones democráticas, Guy, porque es muy bueno hablar de fortalecer las instituciones, de recuperar la confianza, pero en varios países de América Latina, incluyendo Ecuador, las instituciones son prácticamente inexistentes. Yo creo que hay que volver al origen. Yo creo que parte de ese compromiso regional de evaluar la situación actual, evaluar lo que está sucediendo con las instituciones, es decir la verdad y actuar con realismo. No puedes fortalecer lo que no existe. No puedes fortalecer lo que goza de cero confianza o credibilidad por parte de la ciudadanía. Y en materia de lucha contra la corrupción, con Claudia hemos compartido varios espacios de iniciativas
tenemos algunas ideas que hemos visto para implementar en países que como Guatemala, como Honduras, como El Salvador o como el mismo Ecuador, enfrentan el problema grave de la impunidad. Instituciones que existen, pero cuyas autoridades no dependen del Estado de Derecho y de la aplicación de la ley, sino de mandatos establecidos por los órganos políticos, entiéndase partidos o movimientos, o incluso otras instancias de poder, que no pueden actuar de manera independiente o que incluso por sus nexos políticos actúan de manera discrecional, poco objetiva e incluso con un sesgo, que utilizan las instituciones como un sistema de premio y castigo. Este tipo de cuestiones tienen que ser abordadas con responsabilidad en la cumbre, porque de nuevo, no puedes trabajar en algo cuyo cimiento está carcomido. Si uno regresa a ver en la región, el problema que uno puede narrar de Ecuador o que Claudia nos pueda contar sobre Guatemala es perfectamente replicable en otros países y se ha tratado no solo de reaccionar cuando la situación es irreversible, sino también de prevenir. Y ahí entra la cooperación internacional. Porque no se trata de apagar el incendio cuando ya la casa se está quemando, se trata de tomar las medidas necesarias para dotar de infraestructura para que el incendio no ocurra. La cooperación internacional probablemente ya en acciones concretas y a través de las organizaciones de la sociedad civil como la mía, se ve muy bien o se canaliza mejor, genera un mayor impacto y más hasta visibilidad cuando el incendio se está produciendo, porque el trabajo de prevención es un trabajo bastante silente, pero en eso nos tenemos que enfocar. Mira que probablemente hace 5 años, o si regresamos a ver, hace 7, cuando había la cumbre de Panamá con todos sus temas, muchos veían países de la región como con problemas, sí, pero no con viabilidad para retrocesos como los que están viviendo ahora. Mira la situación de El Salvador, mira la situación en este momento de Perú, o lo que puede pasar en Colombia frente a lo que se ha venido discutiendo podría constituir una amenaza. El hecho de vivir ahora con la bandera de los procesos constituyentes como los que estamos viendo en Chile también es un riesgo. Y yo creo que hay que regresar al origen, regresar a reaprender la democracia, a reaprender los valores y los principios democráticos que nos permitan, aunque tengamos que dar 10 pasos atrás, empezar a trabajar con paso firme para consolidar los principios y los valores democráticos en la región. Caso contrario, seguirán pasando las cumbres, seguirán pasando los encuentros, seguiremos analizando las declaraciones y los compromisos y no pasaremos de eso. Gracias, Mauricio. Primero quiero invitar de nuevo a todos a utilizar la función de pregunta y respuesta si tienen una pregunta o una experiencia para compartir. Luis Felipe, quiero ver a ti. ¿Cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en América Latina y cuáles son los desafíos a futuro? Y quizás pues nos puede contar un poquito más sobre la urgencia de desarrollar políticas públicas que permitan el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas y afrodescendientes con total apego a sus derechos colectivos y identidad cultural. Bien, muchas gracias, Guy. Sí, yo quisiera enfatizar de que cuando hablamos de sociedad civil, muchas veces metemos a los pueblos indígenas y afrodescendientes como si fueran parte de toda la ciudadanía, lo cual somos parte de esa ciudadanía, pero tenemos que diferenciar y tenemos que reconocer que los pueblos indígenas y los afrodescendientes, especialmente en América Latina, los afrodescendientes, tienen derechos colectivos reconocidos por Naciones Unidas y tienen, en muchos de los casos, derechos constitucionales en sus países que hace que ellos tengan un papel muy diferente en la sociedad civil. Yo, de hecho, pienso que una recomendación para la cumbre es que incluyan a una delegación de pueblos indígenas y afrodescendientes, por lo menos para que puedan escucharlos y puedan conocer justo la pregunta que tú me haces, que se la hagan directamente a ellos ante los presidentes del hemisferio. Contestando tu pregunta,
Los pueblos indígenas y afrodescendientes habitan y protegen territorios gigantes en nuestro continente, llenos de biodiversidad, recursos naturales y culturas ancestrales. Pero asimismo, y por esta misma razón, son las víctimas principales de actividades ilegales, tala ilegal de bosques, narcotráfico, minería ilegal, y también de proyectos de desarrollo legales que no son sostenibles, ¿no? Que no son sostenibles, que contaminan el ambiente, que destruyen la naturaleza, que conllevan gravísima deforestación, por ejemplo, en la Amazonía. Y además son víctimas de violencia y criminalización. Existen datos donde los líderes indígenas y ambientalistas están siendo criminalizados y por otro lado sufren violencia de parte de los ilegales en muchos países de nuestro continente. Pero asimismo, los pueblos indígenas y afrodescendientes ofrecen una de las mayores oportunidades justamente para combatir esa ilegalidad y esa destrucción del medio ambiente. Pero los gobiernos no actúan en ese sentido. Se han quedado solamente, y agradecemos desde el punto de vista de los indígenas, agradezco por los marcos legislativos de ciertos países como Colombia, por ejemplo, Ecuador con su constitución, Bolivia con su constitución y otros países, ¿no? Pero no se están aplicando todas esas leyes, no se están aplicando la legislación correspondiente. Los gobiernos tienen que hacer más para, como tú dices, Guy, crear, desarrollar políticas públicas que hagan que hagan una realidad de esos preceptos constitucionales, por ejemplo, en el caso del Ecuador, de la plurinacionalidad, ¿no? Con las 15 nacionalidades y 18 pueblos que han sido reconocidos por la Constitución del 2008 en el Ecuador. Pero para que esto se dé, debemos preocuparnos por el desarrollo económico de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La mejor herramienta es el desarrollo económico. No son solamente las leyes en papel, ¿no? Que está bien, es un avance importantísimo, las declaraciones, la declaración de la OEA, excelente, pero tenemos que convertir eso en una realidad y la única forma de empoderar realmente a los pueblos indígenas es a través de sus economías, pero no sus economías vistas desde el punto de vista de los no indígenas, no sus economías desde el punto de vista estrictamente occidental del sistema capitalista, sino de un sistema capitalista del siglo XXI, un sistema capitalista más avanzado, un sistema capitalista más equitativo, un sistema capitalista que promueva la democracia representativa en nuestros países. Los pueblos indígenas podrían ser un artífice para esa nueva visión de las economías de nuestros países, a través de un desarrollo basado en sus derechos colectivos, basado en su propia visión, basado en su propia gobernanza y basado en su propia identidad cultural. Esto no es un sueño romántico e idealizado, como algunos de ustedes pueden estar pensando. Es una cuestión muy real y muy necesaria. Es lo que yo llamaría una visión realista. Pues como diría Federico Fellini, el único realista es el visionario. Y en América Latina tenemos que ya dejar de volver a repetir las mismas prácticas que no han dado resultado y ser más innovador en el sentido de lograr una verdadera inclusión y una verdadera participación de los pueblos indígenas y los afrodescendientes en el continente. Gracias, Guy. Gracias, Luis Felipe. Oscar, yo sé que usted quiere agregar algo sobre esta respuesta sobre las comunidades afrodescendientes e indígenas. Gracias, Guy. Al compartir plenamente lo que acaba de expresar Luis Felipe, quiero también acotar, complementar, de que precisamente, y aquí creo que encontramos coincidencia en el tema de la gobernabilidad democrática, nosotros tenemos que empezar por sincerar lo sincerable, porque obviamente se plantea de que no somos sociedades racistas, y no estoy diciendo que los estados la promuevan, pero culturalmente todavía
se arrastra una inercia de la práctica del racismo que es evidente, pues indudablemente estas cumbres tienen que ayudar con hechos simbólicos y los organismos multilaterales. Uno va a las entidades multilaterales y la diversidad hay que buscarla con lupa. Y no es porque nos incluyan a afros e indígenas por color de piel o por condición como tal de indígena, sino porque tenemos la capacidad, la experiencia, etcétera, etcétera. Y repito, esos simbolismos acompañados de sapiencia por parte de los actores, pues indudablemente que van mandando señales que generan unos nuevos paradigmas y que van desplazando esos paradigmas racistas que todavía lamentablemente imperan. Y finalmente, pues es cierto, yo tengo que decirles que, y lo digo con franqueza desde esta posición de ministro consejero en la Embajada de Colombia en Washington, hace 22 años, Guy, tú que conoces el Congreso, lideré un grupo de afros que vinimos a buscar apoyo en el Congressional Black Caucus. Y tengo que decirlo con vergüenza como colombiano, que tuvimos que recibir el espaldarazo de incidencia en el gobierno de la época en Colombia de miembros importantes del Congreso de los Estados Unidos para que en estos últimos 20 años se hayan dado cosas que en 180 años no se habían dado en nuestra vida republicana. De manera que esa falta de sinceridad de los gobiernos para poder enfrentar de fondo estas segmentaciones de la democracia por culpa de la condición racial es una trampa a la democracia y por eso en estos foros se necesitan abordar con mucho vigor y con mucha franqueza. Gracias, Oscar. Verónica, la semana pasada Global Americans lanzó un nuevo proyecto sobre el cambio climático en el Caribe. Tú formas parte del grupo de trabajo de alto nivel para este proyecto y evidentemente el tema del cambio climático va a ser central en la Cumbre de las Américas. ¿Cómo ves el interés de los gobiernos de las Américas en el cambio climático? Hay ciertos países del hemisferio que se destacan en este tema y ¿cuáles objetivos específicos debemos esperar de la cumbre? Claro que sí. Y para contestar tu pregunta, Guy, creo que es importante retomar lo que dijo Mauricio y Claudia y los anteriores panelistas sobre el tema de gobernanza democrática. Definitivamente estamos, creo que todos de acuerdo que sin esa gobernanza no es posible, pero tampoco va a ser posible una transición ecológica y sostenible en una región tan inequitativa como es la región de Latinoamérica y obviamente en la lucha contra el cambio climático. También creo que hay que entender que si es que vivimos en un mundo que va a pasos agigantados a un calentamiento global y que no vamos a poder cumplir las metas del Acuerdo de París, donde todas las naciones del mundo saben, porque conocemos que científicamente el mundo se está calentando y vamos a ir a más allá de 1.5 grados, lo cual va a ser ya catastrófico, catalogado por los científicos. No vamos a hablar ni de gobernanza democrática, ni de transformación digital, ni de futuro verde. Es decir, no va a haber un planeta en el que podemos hablar ni trabajar. Entonces, dicho esto, creo que ese es el gran marco de la emergencia climática en el que tenemos que desarrollarnos y tenemos que tener unas conversaciones muy serias. ¿Y en qué sentido muy serias? Porque si bien es cierto, ha habido estos compromisos y que han sido retrasados por la pandemia, creo que es importante que se dé esta una oportunidad para revisarlas, para recomprometerse. No es que ha habido un rechazo a estas metas, que hay que cumplirlas, sino que se han retrasado. Pero vamos con un retraso severo frente a lo que tenemos. Son 8 o 9 años máximo para tener el punto de no retorno. Entonces vamos con una emergencia climática. Creo que todavía el Global South, el sur global, no hay una conexión entre justicia ambiental
el tema de justicia de género, el tema de conversación. Luis Felipe lo ha expresado grandemente, el que no hay una inclusión verdadera sobre pueblos indígenas, sobre qué hacer con los territorios amazónicos tan grandes y que son, además, cumplen una función planetaria, no solamente por los pueblos indígenas que los incluyen, sino que también tenemos que resolver de una manera global. Entonces, cuando hablamos de la tecnocracia, no puede estar centrado en las soluciones de papel para liderar un problema como la deforestación, por ejemplo, sino que también deben incluir precisamente a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, el tema de enfoque de género, que son muchas veces las mujeres, precisamente las que más sufren con el tema de agua, con el tema de calentamiento global, con el tema de la agricultura, etcétera, y que son temas que yo no veo en agenda, por ejemplo, que van a ser tratados, ¿no? O que están siendo tratados. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, sobre el Caribe, que tenemos estados pequeños, que son estados de 50,000 habitantes frente a estados como Brasil o México o Colombia. Estos estados pequeños son vulnerables, definitivamente son los más vulnerables al cambio climático, están en riesgo de desaparecer. ¿Cómo hacer esto o cómo elevar esas voces justamente para que se tomen en cuenta dentro de un marco mucho más general, regional, sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de agricultura y de seguridad alimentaria, que por ejemplo el Caribe casi no tiene ya bosques, casi que no tiene territorios porque han sido devastados o desarrollados, por ejemplo, por los grandes resorts, etcétera. Entonces, estamos hablando de una posible migración muy fuerte y que el resto de las Américas, y digo de las Américas porque ahí estamos desde el norte al sur involucrados, ¿qué vamos a hacer con todos los problemas que se vienen no solamente en el Caribe, sino Centroamérica? Centroamérica estamos viendo que los huracanes vienen con más fuerza cada vez y que las inundaciones están generando un problema de las áreas rurales hacia otros países. Entonces, quienes no podamos ver esa articulación de lo uno con lo otro, inclusive hablando de seguridad en las fronteras, va a significar hablar de gobernanza democrática, va a significar hablar de una política pública sobre migración, sobre agricultura, sobre refugiados climáticos, es decir, cosas que tienen que irse ya hablando en una agenda global y con acciones concretas y, como mencioné, no filosóficas, que sean inclusivas, que sean equitativas y con esa visión de urgencia climática. Gracias, Verónica. Luis Felipe, tenemos una pregunta de parte de la audiencia que dice: en la agenda oficial de la cumbre, ¿qué prioridad se le da al tema de comunidades indígenas? ¿Nos puede contar un poquito más cómo podemos mejorar los diálogos con los pueblos indígenas y afros? Sí, muy bien, muchas gracias, Guy, y muchas gracias por la pregunta. Pues yo tengo entendido, no soy un experto en esto, pero tengo entendido que no es usual que se invite a los pueblos indígenas a este tipo de cumbres. Me parece que ojalá en la cumbre, como dijo el profesor Richard Feinberg, un mes puede ser tiempo suficiente para hacer algunas mejoras en la agenda de la cumbre. Creo que es importantísimo que se invite a un grupo de líderes indígenas que son muy maduros, muy visionarios y que están luchando por la democracia, están luchando por la legalidad de las actividades productivas, están luchando por su propio autodesarrollo.
pienso que es muy importante. Sí, en efecto, yo pienso que, y lo mencioné al principio, pienso que las estrategias de diálogo con los pueblos indígenas mayormente han fracasado. Han habido esfuerzos, pienso yo, pero han fracasado. Y la razón es porque el punto de partida para dialogar con los pueblos indígenas debe ser un reconocimiento de sus derechos. Una vez que los gobiernos reconozcan, no solamente en el papel, ¿no? En la Constitución y en las leyes, sino en sus propias actitudes y en la propia naturaleza del diálogo, que los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen derechos colectivos a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales, entonces sí se puede entablar un diálogo genuino y un diálogo fértil. Tiene que ser un diálogo sostenido, transparente, tiene que ser un diálogo muy democrático y muy amplio. Yo quisiera también aprovechar estos minutos para decir que algo que mencionó Verónica muy bien y otros ponentes, dos temas, el tema de la migración y el tema del cambio climático. Definitivamente, pueblos indígenas y su desarrollo económico podrían representar una oportunidad para cambiar los procesos de migración irregular que existen, quizás no en todos los países, pero en algunos países claves. Y por otro lado, el tema de cambio climático, como bien lo ha dicho Verónica, o sea, los pueblos indígenas son poseedores de grandes territorios como en la Amazonía, por ejemplo. Hoy por hoy se habla de mitigación ambiental, de reducir las emisiones de carbono, de evitar la tala grave de deforestación, etcétera. Los pueblos indígenas pueden ser aliados importantísimos en esto. La USAID, donde yo trabajo, la Agencia Internacional la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, justamente en su estrategia para cambio climático, que fue diseñada el año pasado y luego fue presentada en la COP26 en Glasgow en noviembre, se logró incorporar un resultado intermedio de muy alto nivel que es histórico para la USAID y que dice, ese resultado intermedio 1.4, dice, aliarnos con los pueblos indígenas para que ellos sean los que lideren la acción climática. O en inglés dice, partner with indigenous peoples to lead climate action. Ya estamos trabajando en USAID justamente en darle forma a la estrategia de implementación de este resultado intermedio, pero está plasmado ya en la estrategia de USAID y se está reconociendo a los pueblos indígenas como un actor vital para el tema del cambio climático, no solamente como víctimas de los desastres naturales o desastres climáticos, sino como actores para mitigar y adaptarse al cambio climático. También quisiera mencionar rápidamente, volviendo al tema de migración y desarrollo económico, la USAID de Guatemala fue ya en octubre del año pasado que se adjudicó un proyecto de $2 millones a la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, una organización indígena y de comunidades forestales regional que va desde México hasta Panamá, todos los países de México hasta Panamá, para fortalecerlos institucionalmente. El proyecto se llama BATS, que es una palabra maya. La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques es una entidad muy seria que tiene un fondo territorial mesoamericano, tiene una escuela de liderazgo indígena para Mesoamérica. Y yo sinceramente pienso que acá en USAID nos sentimos muy orgullosos de ser socios y de apoyar con fondos de la cooperación internacional norteamericana o de Estados Unidos más específicamente a una organización como la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Claudia, quiero preguntarte una pregunta sobre el escenario geopolítico en comparación con la primera cumbre inaugurada por los Estados Unidos en su momento, digamos, unipolar en 1994. Esta cumbre llega en un momento de agitación interna e internacional para los anfitriones. ¿Qué puede hacer y tal vez qué ha hecho
la administración Biden para restablecer la confianza como buen socio regional? Bueno, mira, creo que siempre hay oportunidades a pesar de los desafíos que existen en la región para llegar a acuerdos y crear esfuerzos en común. Pienso que la administración de Biden pudiera promover, como lo hizo en alguna oportunidad con otra región, un estilo de Plan Marshall para Centroamérica y es más para toda el continente americano. En una época pues posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos apoyó a Europa a salir de una severa crisis y creo que es algo que debiera de considerarse seriamente poder hacer un esfuerzo regional creando esas instituciones fuertes. Y ese es un desafío que Estados Unidos pudiera liderar, pero también se puede hacer acompañar por otros países de la región que evidentemente tienen mayores indicadores de desarrollo, tienen mayores indicadores también democráticos, y es algo que en lo que tendríamos que unir esfuerzos, ¿verdad? Vemos que la región tiene enormes problemas, como ya decía anteriormente Verónica, los ha señalado, una región tremendamente inequitativa y especialmente en Centroamérica con amenazas de muchas vulnerabilidades en cambios climáticos, una región donde una alta población indígena es discriminada y no tiene acceso muchas veces a los temas de desarrollo. Entonces creo que existe una oportunidad para hacer un cambio fuerte que nos permita pues enfrentar esos retos como región y no como estados independientes, que es lo que estamos haciendo actualmente. Gracias, Claudia. No hemos hablado mucho de la pandemia, entonces quiero hablar un poquito sobre la pandemia contigo, Mauricio. Al principio de esta conversación, hablamos de las deficiencias democráticas en el hemisferio. Quiero preguntarte sobre estas deficiencias durante la pandemia. En cuanto a los resultados sanitarios, económicos y de gobernanza, las Américas, la pandemia les tocó posiblemente peor que a cualquier otra región. ¿Crees que la escasa confianza institucional ha influido en la deficiente respuesta a la pandemia y cómo pueden los países restablecer la confianza de los ciudadanos de forma significativa? Qué gran pregunta, Guy, porque si uno revisa lo que ha sucedido en nuestra región en el marco de la pandemia, en función de los índices que, por ejemplo, han salido en los últimos años, los últimos 2 años, referidos a la situación del espacio cívico, del Estado de Derecho o incluso la calidad democrática, se va a dar cuenta de los retrocesos. La pandemia constituyó, por un lado, la razón, pero por otro, el pretexto para que ciertos gobernantes activen su chip antidemocrático y restrinjan derechos y libertades ciudadanas. El abuso en los estados de excepción o en los estados de emergencia. Además, el abuso en las contrataciones de emergencia, entre comillas, sobre pretexto de la pandemia, con su vinculación a escándalos de corrupción en toda la región, así como el acceso privilegiado de manera anticipada al tema de las vacunas, insisto, dejó en evidencia la debilidad institucional de todos y cada uno de nuestros países. Pero creo que no únicamente eso, porque si bien es cierto que hay países más o menos exitosos en vacunar a sus ciudadanos, también se dio una vez más una muestra de los poderes geopolíticos que están detrás. Estados Unidos apoyando a ciertos países con el tema de la vacunación, no acudiendo al llamado urgente de otros que, como Ecuador, considerados prioritarios y unos grandes aliados en Sudamérica, no fueron oportunamente atendidos para dar paso a nuevamente vínculos con China, que nos guste o no, sabemos las consecuencias que traen. En el caso ecuatoriano, China es quien salvó el proceso de vacunación y permitió que el gobierno de Ecuador cumpla con ese objetivo de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno, de un nuevo gobierno que inició el 24 de mayo de 2021.
Así es que la pandemia ha dejado en evidencia muchas de estas cosas y, como tú bien dices, muy relacionados con la debilidad institucional. Mira que, por ejemplo, casos de corrupción que van desde el sobreprecio en la adquisición de insumos médicos para atender la emergencia, hasta la compra de vacunas privilegiadas, pasando por los kits de emergencia y hasta el otorgamiento selectivo de bonos con fondos de cooperación internacional, han sido denunciados por sociedad civil, por periodistas de investigación, pero trabajados muy selectivamente por las fiscalías, lo cual es terrible, porque sigue dejando en impunidad un tema que debió recibir atención prioritaria. No se diga derechos fundamentales como el del acceso a la información pública. ¿Por qué hablar de libertad y movilidad? Sería un absurdo, pues sabemos que había restricciones de movilidad en todos los países, pero ¿por qué se dejó de atender el derecho de acceso a la información pública? En unos países estableciendo, por ejemplo, barreras formales, en otros con cuestiones de facto, en el que no podemos atender, pues porque no estamos en las oficinas, en la casa, no tenemos archivos, limitando incluso la posibilidad de tener acceso a datos básicos sobre cómo avanzaba la atención de la emergencia en cada uno de nuestros países. La pandemia puso a prueba mucho, y no solo de la institucionalidad pública, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, del periodismo, de la academia. Nos ha permitido, sí, cambiar algunas formas y modalidades de nuestro desarrollo diario, pero incluso en el tema que particularmente a mí me convoca y que como institución nos especializamos, el tema de la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción, dejó en evidencia que cuando creíamos haber visto todas las formas posibles de meterle mano a los recursos públicos o de alterar procesos, surgió algo creativo que ha generado nuevas formas de corrupción y nuevas afectaciones, en este caso a los ciudadanos del mundo, ¿no? Ojalá, de nuevo, estos temas se aborden en las cumbres, no solo en esta, no solo en la convocada como Cumbre de las Américas por la OEA, sino en cuanta cumbre internacional se realiza de manera responsable, sobre todo de parte de los gobiernos, aceptando con realismo y con sinceridad sus falencias, para a partir del intercambio de opiniones con los gobiernos hermanos poder suplir estas deficiencias, superar y tapar los baches y salir adelante. Creo que mucho nos falta de cooperación sur-sur entre gobiernos, entre organizaciones, entre medios de comunicación y periodistas para poder avanzar en la implementación de reformas que nos permitan tener una mejor gobernanza democrática en nuestra región. Gracias, Mauricio. Y ahora quiero hacer una pregunta muy parecida a todos en el panel, quizás empezando contigo, Oscar. La pandemia, como acaba de decir Mauricio, ha dejado en evidencia pues, las profundas inequidades en el hemisferio. Un reciente informe de Amnesty International cita la asombrosa desigualdad como una de las principales razones de las elevadas tasas de mortalidad en la región, junto con el bajo gasto en sanidad pública, la escasa seguridad social y los impuestos históricamente bajos. En este contexto, ¿cómo ves el espacio en esta cumbre para colaborar y desarrollar una política nueva y ambiciosa para conjuntamente abordar estos problemas en este hemisferio? Gracias, Guy. Hombre, yo creo que un buen resultado tipo insumo de una cumbre de estas para enfrentar esas tristes realidades es, y comparto con lo que decía, creo que era Claudia, sobre el papel de Estados Unidos de una especie de plan Marshall, pero yo lo comparto, pero con un plan Marshall orientado a crear capacidades endógenas en los pueblos y en las comunidades, no desde el punto de vista pues semiasistencial, porque es algo curioso que los entornos de nuestros pueblos son entornos, como bien lo decía Luis Felipe, de tanta riqueza, pero de tanta pobreza, y esta pobreza, estas pobrezas en plural, pues arrastran los componentes sociales de la vida misma. De manera que yo creo que un gran aporte a enfrentar estructuralmente esto es dotar de capacidades a las comunidades según sus entornos, dotar de capacidades también, ese desde el punto de vista técnico frente al
al issue que su entorno plantee, pero también fondos iniciales para emprender el viaje y obviamente tener una asistencia técnica continua hasta que ya las comunidades tengan vuelo propio desde el punto de vista de sostenibilidad de sus mismos procesos. Mientras nosotros no empoderemos desde el punto de vista de que sean los arquitectos de la construcción de presente y futuro, pues vamos a tener un esquema de dependencia que es vulnerable, que es gelatinoso, permítame esa expresión, y que según coyunturas se acentúa o se desacelera. Y esto tiene que ser algo tan constante que no tenga un retorno, porque los retornos es regresar la historia. Y regresar la historia de la pobreza a la desigualdad es conspirar contra las democracias, conspirar contra las sanas convivencias y obviamente conspirar frente a la vida. Gracias, Oscar. Claudia, yo quiero hacerle la misma pregunta. En esta cumbre, en el contexto de todos los problemas que hemos identificado en este evento, en este panel, ¿cómo ves el espacio para colaborar y desarrollar una política nueva y ambiciosa para conjuntamente abordar estos problemas en el hemisferio? Mira, eso depende un poco de quiénes sean los actores que tomen el liderazgo, porque si existe voluntad política se puede lograr y se ha visto en anteriores oportunidades que cuando hay enormes desafíos y voluntad política se logran superar y crear esfuerzos en conjunto que pueden dar avances, ¿no? Sin embargo, hay situaciones en las que hay otros intereses en juego y estamos en un ambiente pues bastante complicado con sociedades altamente polarizadas y politizadas y creo que tenemos que poner esos factores también en la ecuación para saber si se puede o no se puede lograr esfuerzos conjuntos. Por eso creo que aquí va a depender de los liderazgos más fuertes, de los que tengan más credibilidad y que puedan llevar a la mesa un esfuerzo para hacer una agenda conjunta de los desafíos que enfrenta la región y como decía Mauricio al inicio de esta charla, que vaya más allá de meras declaraciones, sino que se cree un esfuerzo por darle seguimiento a esos acuerdos y cómo se van a hacer prácticos para beneficio de todos. Gracias, Claudia. Y Mauricio, ¿nos puede contar un poquito más sobre los desafíos de la polarización, como dijo Claudia, de crear un esfuerzo para llegar a un acuerdo en la cumbre? Cuando hablamos de una cumbre de las Américas, cuando hablamos de las áreas que de tanto en tanto se establecen como prioritarias, no deberíamos ni siquiera hablar de polarización o posiciones extremas, sino simplemente de quienes están con la democracia y la libertad y quienes no. No hay medias tintas. Yo creo que mucho de lo que desde varios frentes de la sociedad civil hemos venido reclamando es que este tipo de actividades no son meramente diplomáticas con el objetivo de, como lo señalé hace un momento, tomarse una foto, firmar un documento, abrazarse entre unos y otros y regresar a su país y seguir haciendo lo mismo. Cuando en un país al interior, con sus instituciones, hay dificultades para garantizar las libertades y los derechos básicos de sus individuos, a muchos no nos queda otro que el camino internacional. Cuando en esa instancia internacional existen problemas porque no se abordan con la seriedad suficiente las situaciones que en cada uno de los países miembros se viven, es que tenemos este perverso juego de simplemente vernos, abrazarnos, firmar y hacer que este ciclo no dé resultados. Probablemente a muchos de ustedes les suene muy crítico o muy pesimista lo que estoy diciendo, pero creo que para transformar un espacio tan importante como el de la Cumbre de las Américas en algo que realmente valga la pena, no solo para la ciudadanía, sino para los propios gobiernos, es siendo realista, teniendo con mucha claridad lo que ha venido sucediendo en los últimos ciclos. Y como lo dije al inicio de esta intervención, teniendo claro que no hay posiciones intermedias, o se está con la democracia y la libertad, o no se está con ella, o se garantizan los derechos de los ciudadanos, o se los viola.
Eso de hablar de regímenes híbridos o de democracias en transición está bueno para otra época, pero hoy que estamos viendo retrocesos francos a cuestiones que ni siquiera estaban en nuestro radar, abordemos estos temas con la seriedad suficiente y sobre todo demos a cada uno el lugar que le corresponde. En los espacios democráticos no hay cabida para autoritarios, totalitarios o dictadores. Tiene que haber cabida para aquellos que sí creen en la democracia, en la libertad, en sus principios y valores fundamentales y, por supuesto, en la integridad, en la transparencia y una garantía seria de luchar decididamente contra la corrupción. Gracias, Mauricio. Quiero terminar donde empezamos. Verónica, como dijo el profesor Feinberg al principio, un mes es mucho tiempo en el mundo diplomático. ¿Cómo podemos hacer la cumbre un éxito en el próximo mes? A ver, yo creo que van a permanecer dos hechos. La pandemia y la recuperación económica va a ser un hecho, por tanto la deuda no se va a ir, pero vamos a tener que invertir sí o sí en resiliencia y eso va a ser muy costoso. Yo creo, por experiencia y por lo que he visto, la agenda climática, un New Deal for Nature, puede ser una agenda de colaboración muy atractiva. Va más allá de las ideologías políticas de izquierda, de derecha, es algo que enfrentamos ante un gigante común y que puede ser una agenda que convoque a todos. Y eso se ha visto a lo largo y a lo ancho de la región y a nivel mundial. La región va a seguir siendo, va a estar a la saga del resto del mundo en temas de inversión sostenible post-COVID, pero es una oportunidad también para mirar cómo articular esa inversión entre norte y sur de tecnología en términos de mejorar las inequidades, como digo, en una agenda que puede ser construida desde la visión sur-sur y desde la visión norte-sur. Entonces, yo diría que es una apuesta muy interesante de un diálogo por un New Deal for Nature, que solamente se ha oído hablar en temas ambientales, pero si es que estamos hablando de una cumbre de las Américas que tiene sus pilares fundamentales, nuestro futuro verde común, transformación digital, gobernanza democrática, creo que vale la pena apostarle por aquello. Gracias, güey. Gracias, Verónica. Luis Felipe, la misma pregunta. ¿Cómo podemos hacer la cumbre un éxito en el próximo mes? Sí, muchas gracias. Sí, yo pienso que creo que los panelistas estamos de acuerdo en que la gobernanza democrática es el desafío más grande en los áreas temáticas de la cumbre, definitivamente. Pienso que para justamente profundizar la democracia en nuestros países y para fortalecer nuestro camino hacia el desarrollo sostenible, es esencial que los países del hemisferio adoptemos una nueva visión y un nuevo diálogo con los pueblos indígenas y afrodescendientes del continente. No con miras a una asimilación, no con miras a una integración bajo los términos de las sociedades dominantes en nuestros países, sino un diálogo en base al respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, muchos de ellos ya reconocidos en las constituciones, y apuntándole al desarrollo económico de los pueblos indígenas por medio de la gobernanza territorial y comunitaria en los distintos países. Esto es un desafío grande, pero es alcanzable y pienso que eso va a ayudar muchísimo en las otras áreas temáticas de la cumbre, en el tema de cambio climático, en el tema de la corrupción, en el tema del desarrollo económico, en el tema de migración y muchos otros, la violencia, las actividades ilegales, la conservación de la naturaleza
Entonces, yo pienso que este tema ha sido tremendamente olvidado y descuidado en las cumbres y a nivel cotidiano de los gobiernos, en los gobiernos de los países, y pienso que es hora de retomarlo. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Oscar, la misma pregunta. ¿Cómo podemos hacer la cumbre un éxito en el próximo mes? Yo creo que los sucesos que están acaeciendo en el mundo y en el hemisferio necesariamente invitan, o mejor, imponen que haya un punto de inflexión. Un punto de inflexión orientado a que nos sintamos realmente como la gran familia de América Latina, pero una gran familia de América, de la América, no América Latina, América toda, pero esa gran familia que se sincere, esa gran familia que hable de frente con el mayor respeto para poder enfrentar estructuralmente todos estos desvíos del ejercicio de las democracias, pero también del desarrollo. Esto con desigualdad y tanta inequidad no sale. Esto con un planeta y con unos países no comprometidos con cumplir lo que firman los statements, pues en tema ambiental no sale. Esto, si no se sinceran las ayudas para quien realmente las necesite, creando capacidades, esto no sale. De manera que, si no, mire, la cumbre, la crisis de migración que pasa por aquí, por Colombia y sigue para el norte, pues es simplemente la punta del iceberg de cosas profundas que se están sucediendo si no hacemos el punto de inflexión para ajustar lo ajustable. Y esto demanda franqueza, perseverancia, realmente cumplimiento de lo que se pacta, de lo que se firma, porque de verdad, si no nos aconductamos, yo no sé las cumbres que vengan, ¿para qué se van a hacer? Gracias, Oscar. Yo creo que con esto, pues yo veo que todos los otros panelistas del próximo panel casi ya están. Entonces, quiero pues terminar y cerrar esta conversación diciendo que pues ha sido una conversación buenísima y antes que nada quisiera decir muchas gracias a todos y todas por su tiempo y presencia. Gracias a los panelistas y a todos que han participado en este evento, y de parte del equipo Global Americans, muchas gracias de nuevo. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de corporación favorita.